Continuamos enseguida con el tema, el juego de pelota en el mundo maya, a cargo de Eric Velázquez García, en la mesa Historia. Eric Velázquez García es maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1999 trabaja como investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma universidad. En 1998 recibió la medalla Gabino Barreda, UNAM, por haber sido el mejor estudiante de la carrera de Historia en la generación 1992-1996. En 2001, el premio Francisco Javier Clavijero, INA, por haber elaborado la mejor tesis de licenciatura en el año 2000 en el área de Historia y Etnohistoria, y en el 2011 ganó el premio a la mejor tesis de doctorado en Humanidades, presentada en 2009 y 2010, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, así como el premio Mentes Quo Discovery, por su investigación sobre las entidades anímicas entre los mayas clásicos. Su área de investigación gira en torno a temas relacionados con arte, epigrafía e iconografía maya, terreno donde cuenta con varias publicaciones, entre las cuales pueden mencionarse los escalones jeroglíficos de Sivanché o la vida cotidiana de los mayas durante el periodo clásico. Con ustedes, Eric Velázquez García. Buenos días, ¿sí se escucha? Es un honor para mí estar en esta gran institución que es la Universidad Veracruzana, tan importante, ahora con su nueva rectora, que tengo el gusto de conocer el día de hoy, en persona, porque ya nos conocíamos por otros medios. Agradezco mucho al doctor Enrique Florescano y a Nelly por esa gestión para que yo pudiera asistir este día a dar esta charla. Y como de alguna manera ya me ha introducido en el tema la doctora Sara Ladrón de Guevara, hace rato, efectivamente les voy a hablar sobre el juego de pelota. Es un tema muy complejo, en realidad es un tema del que se ha escrito mucho y sin embargo no entendemos tanto. Y me voy a concentrar sobre todo en una cultura mesoamericana que es la maya y en un tiempo que es el periodo clásico, únicamente para no extenderme demasiado y acotarme temporal y regionalmente. Como ustedes han escuchado ya antes, existe un texto muy hermoso que todo el mundo tiene que leer alguna vez en su vida, el Popol Vuh. Y si no lo han leído, bueno, pues los invito a leerlo. Ahora tenemos varias versiones recientes en español y también las tradicionales que se pueden conseguir. Y en la parte mítica, la que habla de los mitos, el Popol Vuh, que es el libro escrito en el siglo XVI, y es un libro sagrado de los quichés de Guatemala. Los quichés de Guatemala son un grupo heredero de la cultura maya, de hecho su lengua es una lengua mayanse. Si se acuerdan de Rigoberta Menchú, ella es quiché precisamente, y allí se habla de las aventuras de dos, bueno, en realidad habla de tres pares de gemelos, pero dos de esos pares de gemelos o de mellizos son los que están jugando a la pelota. El primer par se llaman Jun Junacpú y Ukub Junacpú, o sea, 1 Junacpú y 7 Junacpú, que son nombres del calendario quiché. Y eran hermanos y jugaban con la pelota de hule, y los señores del inframundo, de Xibalbá, como le decían los quichés, se enfadaron mucho porque les molestaba que estuvieran practicando ese juego y además les rebotaba ese ruido en el techo, pues ellos vivían en la superficie de la tierra, y los mandaron a llamar para que fueran al inframundo a competir con ellos, porque no les gustaba la idea de que alguien también practicara el juego, que al mismo tiempo también se llevaba a cabo en el inframundo. De tal manera que hicieron un viaje tortuoso, se metieron por el occidente donde se meten los astros, bajaron a los pisos subterráneos, pasaron por ríos de sangre, por ríos de pus, llegaron a la morada de los muertos y allí jugaron a la pelota y recibieron una serie de engaños que ustedes pueden leer en el Popol Vuh, y los metieron en una serie de casas de castigo y al final los dioses del inframundo ganaron.
y sacrificaron a estos dos hermanos, y a uno de ellos lo decapitaron y colgaron su cabeza en un árbol de jícaros, o sea, de calabazas, o de guajes, o de bules, como le quieran llamar. Y una doncella del inframundo, la doncella Ishkik, que quiere decir sangre, pasa un día caminando por ese árbol de jícaros que floreció cuando colgaron la cabeza decapitada de Hunkunakpu. Para esto hay que mencionar que el cuerpo de Hunkunakpu y el del otro hermano fue sepultado en una cosa que se llama el Pusbalchaj, es el sacrificadero del juego de pelota, un lugar que se encontraba justamente en el piso de la cancha, pero la cabeza estaba colgada en el árbol de jícaros, y esa cabeza, el cráneo, le escupió sobre la palma de la mano a la doncella y quedó preñada. Y cuando su padre, uno de los dioses del inframundo, se dio cuenta de esto, lo consideró una gran afrenta que su hija estuviera embarazada y la quiso sacrificar. Pero los búhos le ayudan a escapar del inframundo y da a luz en la superficie de la tierra a los hijos de Hunkunakpu, que uno de ellos se llamaba Hunakpu y el otro Xbalanque. Hunakpu y Xbalanque crecieron, eran cerbataneros, eran grandes cazadores, y además ellos guardaban el conocimiento y la memoria de su padre, la sabiduría, y descubrieron los implementos del juego de su padre y de su tío, guardados o puestos sobre el techo de la casa de su abuela. Y allí comenzaron a jugar a la pelota. La abuela se los escondió porque no quería que les pasara eso mismo a los muchachos, y por eso les escondió la pelota de hule y los implementos del juego. Sin embargo, ellos acabaron por descubrirlo y comenzaron a jugar otra vez a la pelota, y eran tan buenos jugadores que los dioses del inframundo de nuevo se preguntaron: ¿quién está jugando a la pelota? Si ya matamos a los que jugaban, vayan a llamarlos y a retarlos, porque no soportamos que alguien nos compita, ¿no? Que alguien sea mejor que nosotros. Hicieron el mismo viaje, pero ya sabían, porque guardaban la sabiduría y el conocimiento que heredaron de su padre, todo lo que les iba a pasar. De tal manera que con una serie de trucos escaparon y triunfaron sobre todas las casas de castigo que los dioses del inframundo les pusieron o los sometieron a esos tormentos, y al final jugaron a la pelota, le ganaron a los dioses del inframundo, y estaban tan enojados ellos, que por haber sido derrotados, tan indignados, que bueno, ya no supieron qué hacer, y le pidieron de favor a los muchachos que sean tan amables de sacrificarse, porque como ganaron, pues no los podían sacrificar, y ellos decidieron arrojarse a una hoguera, murieron, y al cuarto día renacieron, convertidos en grandes bailarines, eran irreconocibles. Cuando resurgieron otra vez al cuarto día que renacieron, no lo reconocían los dioses de la muerte, estaban transformados, y al final llegaron a la corte nuevamente de los dioses del inframundo, que les pedían que bailaran ante ellos y que les hicieran una serie de trucos y que habían divertido a todos los habitantes de Xibalbá, trucos que consistían en muchas cosas mágicas, como por ejemplo, uno le sacaba el corazón al otro y luego lo resucitaba, o quemaban casas completas, las incendiaban y luego estaban ellos intactos. O sea, era mejor que Houdini o que Sobek, ¿no? Y entonces, pues resulta que estaban tan fascinados y tan encantados los dioses del inframundo que Junkame y Ukubkame, que eran los dirigentes del inframundo, dijeron: yo también quiero que me saques a mí el corazón y que me resucites. Ah, pues con mucho gusto. Entonces lo sacrificaron, pero ya no lo revivieron, y entonces triunfaron sobre los dioses del inframundo, y dice el Popol Vuh que salieron del inframundo por el oriente convertidos en el sol y la luna. Claro, el Popol Vuh nos dice claramente que uno era el sol, el otro era la luna. Lo que no nos dice muy claro, está como críptico allí, y ha sido el quebradero de la mente de muchos mayistas, es cuál es la identidad de los primeros dos hermanos, de su padre y de su tío. Y ha habido cantidad de interpretaciones, por ejemplo, la de Carl Taube, un gran investigador norteamericano, que planteaba que era el dios del maíz y el hermano del dios del maíz. Más recientemente, otros investigadores han negado eso y han sostenido que
ese mito se puede entender más comparándolo con ciertos mitos de otras culturas mesoamericanas de la costa del Golfo de México, y que no hay mucha evidencia para pensar que es el dios del maíz, etc. En realidad ha habido cantidad de interpretaciones sobre la identidad de los primeros dos hermanos, pero como ya se dijo aquí hace un momento, en términos muy vagos o generales, el simbolismo del juego de pelota Mesoamérica pues se basa en el principio básico de la lucha de pares complementarios, de pares que no son realmente totalmente antagónicos, sino que se necesitan el uno al otro, como el día, la noche, la vida, la muerte, el mundo habitado por el hombre y el mundo de lo salvaje, de lo feraz, lo femenino, lo masculino, es decir, pares que se complementan. En esta ocasión vamos a retroceder en el tiempo unos 6 o 7, 8 siglos antes del Popol Vuh, para tratar de ver a través de la escritura jeroglífica maya y también de las escenas artísticas representadas, algunos elementos sobre cómo se creía en el juego de pelota en el periodo clásico maya, mucho tiempo antes que llegaran los conquistadores, muchos siglos antes que el Popol Vuh se pusiera con alfabeto latino. La siguiente, por favor. Yo le puedo cambiar, ya no me acordaba. Bueno, todavía no me acostumbro a esto. Miren, aquí tenemos una típica cancha de juego de pelota, es una de las canchas de juego de pelota que hay en Tikal, únicamente para que los que no las conozcan, que seguramente ustedes ya las han visto, se den cuenta, que tienen esta forma de I latina mayúscula. En Mesoamérica existieron, como ya también se dijo aquí, muchas variedades del juego de pelota. Unas con cancha, otras sin cancha, otras con forma de I latina, otras con forma únicamente alargada, unas con raquetas, unas con manoplas, unas que se jugaban con las caderas, otros juegos que se jugaban con cerbatana. Realmente es tan variado esto y tan complejo, pero hay que tomar en cuenta también que eran culturas que todos los ámbitos de su vida o cada uno de los ámbitos de su entorno estaba rodeado del pensamiento religioso, del pensamiento mítico. Entonces, como también ya dijo la doctora Sara, estamos hablando no de un deporte en sí solamente, es mucho más que un deporte. Es todo un rito que reproduce los mitos del cosmos, que tiene un profundo simbolismo asociado con la estructura del universo, con las creencias sobre el origen de las cosas. Hablaremos un poco de eso en un momento más. Cuando llegaron los conquistadores en el siglo XVI, los españoles, seguramente ya existían diferentes variedades del juego de pelota que habían desaparecido en ese momento y estaban en uso otras variedades. En la actualidad, por fortuna, se conservan al menos 3 variedades del juego de pelota, una que se practica en Sinaloa, el típico juego con las caderas y una pelota de hule, otro que está en Nayarit, todavía se practica en Nayarit, ahí se usan raquetas y la pelota es una goma ardiendo, o sea, la pelota tiene fuego y se practica más en la noche, evidentemente hay un simbolismo allí solar, y otro que se practica en Oaxaca, donde se usa manoplas de cuero y más bien se utiliza el antebrazo. Todas son distintas, pero a excepción de estas 3 variedades que aún sobreviven, no conocemos muchos detalles del juego de pelota o de los diferentes juegos de pelota prehispánico. Por ejemplo, las reglas estrictas del juego, el número de jugadores. Hay canchas con aros y sin aros. Vamos a ver, eso también nos habla de seguramente diferentes reglas o variaciones o de plano diferentes ritos del juego de pelota. La siguiente, por favor. Tenemos una de las canchas más hermosas, que es la de Copán, en Honduras. Ustedes pueden apreciar también este rasgo de la cancha en forma de I latina, aunque en esta parte se abre como en una plaza, y en muchas ocasiones estos taludes por los cuales pensamos que la pelota rodaba o se resbalaba. En el arte y en la escritura jeroglífica maya tenemos muchas alusiones a las canchas de juegos de pelota, vamos a ver, y se les asocia con unas escalinatas. También había canchas que tenían esta versión de las escalinatas por donde rebotaba la pelota, y en un momento vamos a ver lo que posiblemente también significaba para los mayas esta forma.
Bueno, vamos a ver algunos jeroglíficos que nos hablan de primero de las palabras y conceptos que se tenían en el periodo clásico alrededor del juego de pelota. Bueno, les voy a decir un poquito cómo funciona la escritura jeroglífica maya. Los mayas tenían un sistema de escritura que ya en este momento está en las etapas finales de desciframiento después de muchos años. Y en esa se dice que la escritura maya es una escritura logosilábica. ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos categorías de signos en la escritura maya. Una categoría son los logogramas. Los logogramas son signos que representan conceptos como sustantivos, adjetivos y verbos, ¿no? Son signos asociados con la palabra. Esto no es tan extraño, nosotros también usamos logogramas cuando escribimos. Nuestros principales logogramas son las grafías de los números arábigos o de los números romanos. Por ejemplo, el número 5 representa una palabra completa. También usamos el arroba, usamos el signo que leemos como número, el pequeño signo que leemos grado, ¿sí? También nosotros tenemos logogramas. La otra categoría de signos que los mayas usaban para escribir se llaman fonogramas o silabogramas. Son signos que representan sílabas, pero sin significado. En virtud de eso, vamos a ver algunos ejemplos de palabras asociadas con el juego de pelota. Una de ellas se expresa a través de este logograma, es un signo que representa una palabra completa, la palabra escalera. A veces simplemente se refiere a una escalera de un edificio y a veces aparece en contextos vinculados con el juego de pelota. Eso se lee La siguiente, por favor. Hay diferentes variaciones, unas más claramente asociadas con la imagen del juego de pelota. Justamente el contexto de donde procede este ejemplo es una inscripción jeroglífica que está grabada en cerca de un juego de pelota en Yaxchilán. Y aquí tenemos el logograma escalera. Ven ustedes la forma icónica, la pelota de hule allí bajando. La siguiente, por favor. Otra forma de referirse al juego de pelota, algunas veces en los textos jeroglíficos, es mediante esta frase, Cantún. Vemos aquí un logograma que se lee can, amarillo o precioso, pero también significa escalera. Y vemos aquí otro signo que se lee tun, que significa piedra, con una serie de signos fonéticos que complementan la lectura de can, porque termina en n, y de tun, que también termina en n, cantún, que quiere decir escalera de piedra. Vamos a ver la siguiente, por favor. Aquí vemos el uso de esta expresión dentro de esta escultura. Hay diferentes canchas para juegos de pelota entre los mayas de periodo clásico que tienen lo que conocemos o que se llaman marcadores. No sabemos exactamente cuál es la función de esos objetos, pero en ocasiones esos marcadores tienen forma de discos, son discos de piedra que se ubican en diferentes lados de la cancha o en los extremos, y a veces tienen bajorrelieves. Y aquí vamos a ver más adelante que son un par de dioses, pero en medio tenemos la pelota y la palabra cantún, escalera de piedra. Y esta escena, que luego vamos a hablar un poco más acerca de ella, está grabada dentro de esta forma, no sé si la vean, es un cuatrifolio, ¿sí? Esto también es muy importante porque esta forma de cuatrifolio representa para los mayas una cueva, representa una entrada, una boca del inframundo. Y ahí vamos a ver que una de las ideas que están detrás de la cancha de juego de pelota es que es una hendidura, un abismo, una partidura dentro de la tierra, un accidente geográfico que nos conduce al interior del inframundo. Hay una idea muy interesante del juego de pelota como un portal o una puerta de acceso al mundo subterráneo, al inframundo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una vasija maya. Bueno, eso es un vaso cilíndrico que fue tomado con una fotografía a través de una técnica que se llama la fotografía rollout, donde giraban el vaso en una mesa circular, le toman una fotografía cada 15 grados hasta completar las circunferencias de 360 grados y luego la cámara extiende la fotografía
y nos da esta imagen del vaso extendido. Y vemos esta idea de los jugadores de pelota asociados con estas gradas, con una variedad de cancha que enfatiza la presencia de las gradas, y la pelota de hule que casi siempre aparece demasiado grande en la imaginería maya. Vamos a ver que posiblemente había pelotas de muchos tamaños, y hay una serie de convenciones en el arte maya para representar las escenas de juego de pelota. Una muy típica es el jugador arrastrándose por el piso, posiblemente ya le pegó a la pelota con unos protectores de cuero. En ese sentido, esto se parece más al juego de pelota que aún tenemos en Sinaloa. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver con mayor profundidad en esta representación que procede de la estela 1 de Bonampak, esta idea de la cancha de juego de pelota como un abismo al interior del inframundo, como una cima profunda. Tenemos esto que es un widz. Widz es la palabra que significa montaña. Aquí tenemos una montaña, justamente, aquí están los ojos de la montaña, que para los mayas eran seres vivientes, no tiene mandíbula inferior, hay volutas de agua, se creía que las montañas eran chipotes huecos en realidad, llenos de cavidades que conducían al inframundo y que tenían agua por dentro. Y en la frente tenemos en la montaña esos elementos que se conocen en la iconografía maya, los estudiosos le llaman racimo de uvas. Los tenemos aquí muy claramente, aquí también los tenemos en estas partes de la montaña. Significa que estamos hablando de piedra, que estamos representando algo que es de roca, ¿sí? Es la parte rugosa de la piedra, ¿sí? Y en la frente siempre la montaña tiene esta partidura, esta hendidura. Y aquí ustedes pueden apreciar perfectamente el diseño de la cancha del juego de pelota, ¿sí? Ahí está claramente. Y hay un personaje que casi siempre sale de esa hendidura, es el dios del maíz, uno de los dioses principales de la religión maya. Los mayas tenían también este mito que vamos a encontrar en muchas culturas de Mesoamérica, con diferentes variaciones, en el sentido de que en el origen de los tiempos, antes de que el hombre fuera creado y habitara sobre la superficie de la tierra, las semillas del maíz y de todas las plantas comestibles estaban depositadas o guardadas en el interior de la tierra. Y los dioses descubren la presencia de esas semillas cuando están buscando una forma de alimentar a su creación, que es la humanidad, y los dioses de rayo o de relámpago o de la lluvia son los que quiebran con un rayo esta montaña y le producen un abismo, una grieta, y de allí sale o surge el maíz. ¿Sí? Los mayas del clásico también tenían este mito con sus variaciones particulares y representa pues la partidura de donde nació el dios del maíz. Es un mito que llega hasta la época colonial, inclusive hasta grupos modernos en Mesoamérica, ¿sí? Y es un mito muy hermoso que, por ejemplo, también se preserva en el Chilam Balam de Chumayel, es un texto maya del siglo XVIII, ¿no? Escrito con caracteres latinos, pero en maya yucateco, donde al dios del maíz se le compara con Jesucristo. Y luego de decirse que nació del lomo de la montaña que se rajó o se quebró, menciona este texto de la época colonial que de allí surgió un personaje llamado Jesús Sustinal Gracia, Jesús la gracia sustentadora. Es decir, es la versión colonial maya del dios del maíz, que lo equiparaban con Jesucristo. Bueno, esto viene desde el clásico maya y quizá desde antes, y representa este abismo de donde surge justamente el dios del maíz. Y en los rayos que parten la montaña, varios investigadores los han interpretado como equivalentes del palo plantador o de la coa, que se hunde en la tierra. También esto tiene una posible lectura también sexual, ¿sí? Porque es el origen de la vida, es el origen de la fertilidad, ¿sí? Del órgano masculino con el femenino y demás. Y aquí surge, pues, en este lugar, el dios del maíz. Si nosotros recordamos el Popol Vuh, el padre de los muchachos, Hunakpu, fue sepultado
en el piso de la cancha del juego de pelota. ¿Sí? La siguiente, por favor. Lo cual nos habla que ese piso es también no solamente un lugar de vida, sino el lugar donde iban también los muertos. Vamos a ver otra vez esta cancha de Copán y la podemos comparar con esta escena que acabamos de explicar de la montaña con la frente partida de la estela 1 de Bonampak. Y aquí tenemos un logograma que aún no está descifrado, que es el logograma para el juego de pelota. Ustedes, a lo mejor algunos de ustedes han visto que en el centro de México las culturas como los mexicas o los mixtecos representaron la cancha de juego de pelota vista desde arriba como una I latina, con el jeroglífico de Tlash o de Tlachtli, la cancha de juego de pelota. Bueno, los mayas tenían otra visión del juego de pelota. Ellos lo representaban como si fuera un corte transversal, y aquí tenemos el piso de la cancha y los taludes inclinados o de plano a veces las escaleras, y aquí tenemos la pelota. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos que este jeroglífico, este logograma, aún no sabemos cómo se leía. Lo único que sabemos es que termina en N, porque tiene ese signo silábico na, que nos dice que esta palabra terminaba en N. Es un sustantivo para la cancha de juego de pelota. La siguiente, por favor. Hay otras variantes de esta palabra que sí las entendemos, como esta que viene de la región de Chichén Itzá, de textos jeroglíficos alrededor de Chichén Itzá, que representa el mismo concepto, y la palabra, sabemos que, bueno, aquí tenemos una sílaba, esa es una sílaba de la escritura maya, que es la sílaba la, que nos dice que la palabra termina en L, y sabemos ahora que es la palabra alau, juego de pelota. La siguiente, por favor. Tenemos este ejemplo muy interesante del Códice de Dresde, que es un testimonio más tardío, es más o menos del siglo XV de nuestra era, donde tenemos al dios de la lluvia, al dios Chak, ¿sí? Aquí tenemos al dios de la lluvia, está sentado sobre este abismo, sobre esta cima profunda, que es la cancha del juego de pelota, y aquí tenemos la pelota de hule. Y arriba un texto jeroglífico, que aquí ya se perdió el verbo, pero dice la palabra, hay 3 sílabas, la sílaba A, en este caso es una vocal, la sílaba la y la sílaba gua. Nos dice cómo se leía la cancha alau. ¿Podemos regresar al anterior? Por eso es que sabemos que esto se lee alau, porque tenemos esa sustitución silábica en el Códice de Dresde, que nos dice que se lee alau. Además de que aquí la palabra termina en L. Ahora sí vamos a regresar a la siguiente. Y luego además decir que es ese juego de pelota, que es la cancha, y que Dios de la lluvia, aquí está la palabra del Dios de la lluvia, Chak, dice que está allí. Además dice que el Dios de la lluvia es un pitzil. Esta es la sílaba pi, la sílaba tzi y la sílaba la. Es decir, el Dios de la lluvia, el jugador pitzil, el Dios de la lluvia, está en la cancha de juego de pelota. ¿Sí? Es lo que nos dice ese pasaje. La siguiente, por favor. Regresamos al periodo clásico, siglos antes, ¿sí? Y para ver estos otros ejemplos de palabras asociadas con la cancha de juego de pelota, vemos este jeroglífico que procede de una inscripción de Chichén Itzá, donde también tenemos las gradas de la cancha, del talud la pelota bajando. Claro, este otro elemento muy interesante, que es una variedad de marcador, no sabemos bien la función de estos objetos, pero se asocian con las canchas de juego de pelota. Y aquí tenemos una sílaba bi, que nos dice que esta palabra termina en B. Es otra palabra asociada con el juego de pelota, otra manera de referirse a la cancha. A lo mejor se está refiriendo a diferentes tipos de cancha para diferentes tipos de juego de pelota. Es la palabra halab. ¿Sí? Vamos a ver este marcador. La siguiente, por favor. Nos recuerda algo que había unos siglos antes en Tikal. Este marcador arqueológicamente, que fue encontrado por el arqueólogo Juan Pedro Laporte hace varios años, justamente en la cancha de juego de pelota de Tikal, pero es un objeto anterior a lo que tenemos en Chichén Itzá, con una inscripción maya que nos habla de varias cosas muy interesantes, como por ejemplo la llegada de un personaje extranjero que llega a Tikal portando una serie de símbolos asociados con la cultura teotihuacana, y la persona que lo envía está mencionada aquí en este emblema, en la parte superior,
Luego lo veremos con más detalle. La siguiente, por favor. Y nos recuerda justamente algo que está en Teotihuacán también, no muy lejos del barrio de La Ventilla, en Teotihuacán, se encuentra también, o se encontró este objeto, este marcador, lo cual nos sugiere que había allí la práctica del juego de pelota. La siguiente, por favor. Y en el mural, famosísimo llamado del Tlalocan en Tepantitla, uno de los barrios de Teotihuacán, ¿qué vemos aquí? Vemos el marcador de juego de pelota y personajes con cerbatana, ¿sí? Y aquí tenemos la pelota. Es una variante del juego donde la pelota posiblemente era más pequeña y se utilizaba cerbatanas, lo cual nos muestra que había muchas formas de juego de pelota, incluyendo varias que ya no existían en el siglo XVI y que los españoles jamás vieron. La siguiente, por favor. Regresando al clásico maya, tenemos una variación de la palabra jalap en Uxmal. Aquí dice Uxmal, me equivoqué, es Uxmal, esa ciudad maya de Yucatán, Uxmal, es de una inscripción jeroglífica de Uxmal. Tenemos el jeroglífico de la cancha, que aquí se nota con la pelota, está muy erosionado, pero comienza con la sílaba ja. Aquí nos dice que esta palabra comienza con ja, y es la palabra jalau, otra de las formas para decir cancha de juego de pelota. La siguiente, por favor. Además, más al sur, en el Petén, dejando Yucatán, y nos vamos al Petén de Guatemala, existen otras palabras para la cancha del juego de pelota. Aquí tenemos este signo que ya habíamos visto, es la palabra para piedra tun, y en medio tenemos quincunce, que son estos 5 puntos, uno en medio y 4 en los extremos, en las esquinas, que es la sílaba bi. Y al final, una sílaba ni, nos forma la palabra bitún. Bitún es una palabra que todavía aparece en la época colonial en varios idiomas mayas y significa cancha o patio pavimentado, ¿sí? Eso significa bitún. La siguiente, por favor. Y en las escenas de juego de pelota, tanto grabadas en piedra como pintadas en diferentes vasijas mayas, encontramos no solamente la idea de la cancha y de los protectores de cuero y las posturas corporales asociadas con el juego, sino que también tenemos que en la pelota puede haber una serie de números y de jeroglíficos. Algunas veces es una mano, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a ver lo que significan estos números y estos jeroglíficos que están en el interior de estas pelotas. La siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar uno con mayor claridad. Ese es un panel esculpido que se encontró en un lugar llamado La Corona en Guatemala, ¿sí? Y tenemos aquí a los jugadores que están, por cierto, ellos están personificando a las deidades. Eso no es solamente un deporte, es un rito donde los contrarios, los contendientes, se visten con los atuendos de los dioses, de las divinidades. Sabemos que algunas formas de juego de pelota terminan efectivamente en el sacrificio de cautivos, pero hay otras formas en el clásico de juego de pelota donde los que juegan a la pelota son los gobernantes de dos sitios aliados. Uno le hace la visita diplomática al otro. Por ejemplo, el rey de Calakmul podía visitar al rey de la Corona y jugar a la pelota. Y a veces ocurren esas cosas y se representan para conmemorar ese evento político tan importante en estos relieves oficiales de piedra, ¿sí? Donde además ellos están posiblemente en éxtasis, ellos están representando a los dioses, luego lo vamos a ver con mayor claridad, y representan mitos de creación o reproducen los mitos del cosmos. Y otra vez la pelota, con este número. Aquí tenemos una barra que es 9 con 4 puntos, una barra que es 5 con 4 puntos, que nos forma el número 9, y vemos aquí la sílaba na y la sílaba ba. Vamos a ver lo que significa eso. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de esta palabra que aparece asociada con números en el interior de las pelotas. La palabra es nap, que significa cuarta, palmo o medida. Y los epigrafistas, que son los especialistas en el estudio de la escritura jeroglífica maya, han pensado que esas medidas, esos números, se asocian de alguna manera con la medida de la pelota. Y lo que ahora piensan, observando las técnicas de manufactura de las pelotas que se siguen practicando hoy
para las variedades de juego de pelota que existen, es que había una tira de hule natural, la cual tenía esa medida de 9 palmos o 13 palmos, y luego se enrollaba, se hacía bola, se forma la pelota, y nos representa la extensión de esa tira de hule con la cual se hacía la pelota. De alguna manera se refiere a la medida de la pelota. La siguiente, por favor. Palabras asociadas con el juego de pelota también se encuentran en algunas canchas que tienen anillos para el juego de pelota. ¿Sí? Bueno, pensamos o teníamos la idea de que ese tipo de canchas, que no siempre aparecen, asociadas con esos anillos, de alguna manera se esperaba que la pelota alguna vez atravesara por el anillo, aunque seguramente eso ocurría muy rara vez. Vemos aquí en Chichén Itzá el juego de pelota más grande de Mesoamérica, el gran juego de pelota de Chichén Itzá, que tiene 120 metros de largo. No sé cuántos conozcan Chichén Itzá. Levanten la mano. ¿Cuántos han estado en Chichén Itzá? Poquitos, tienen que ir. Y aquí vemos un acercamiento, ¿sí?, a este aro, a este anillo, ¿sí?, que vamos a ver que luego esos anillos tienen inscripciones jeroglíficas, y vamos a ver lo que dicen estas inscripciones jeroglíficas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el texto jeroglífico de uno de esos anillos, el anillo del juego de pelota de Oxquintoc en Yucatán. Básicamente lo que dice es lo siguiente: tenemos la fecha, habla de una fecha, y luego la consagración del anillo. Los mayas pensaban que todo lo que hacían, todo lo que manufacturaban, no terminaba en el momento en que el escultor o el ceramista o el arquitecto concluía la obra, sino que había que hacerle un rito de activación. Había que traerle de alguna manera la vida o el soplo de vida ya que estaba hecho, pidiéndoselo a los dioses. Entonces tenemos el verbo de activación ritual, que ahorita vamos a ver en qué consiste ese verbo. Y luego se habla del sustantivo asociado, ¿cómo le llamaban ellos al anillo de juego de pelota? Que ahorita vamos a ver que es muy interesante. Y luego el gobernante que lo consagra o que lo dedica. La siguiente, por favor. Vemos aquí uno de los jeroglíficos de ese anillo, el que se refiere al nombre común con el cual era conocido el anillo. Bueno, aquí ustedes pueden ver estos jeroglíficos, se leen chiquintun, es decir, oreja de piedra. O sea, veían estos anillos como si fueran las orejas de los muros de la cancha de juego de pelota. Es una descripción muy elocuente, ¿sí? La siguiente, por favor. Y el verbo de activación ritual que está en ese anillo, ustedes observen que el anillo pues es circular. Y el verbo deriva del adjetivo pet. Este es el jeroglífico para pet, que significa redondo o circular. Pero ese adjetivo redondo o circular se podía convertir en verbo a través de estos sufijos, del sufijo hal. Y entonces tenemos pet, ta, que es el complemento fonético de la palabra pet, y luego la sílaba ja y la sílaba la, que nos dice que el verbo es pethal, se hizo redondo. Justamente lo que nos decía hace rato la ponente. Nosotros debemos evitar hacernos redondos por medio de la actividad física, ¿sí? Pero los anillos de juego de pelota, eso era lo que se esperaba de ellos, ¿no? Que se hicieran redondos. O sea, el pethal, hacerse redondos, es el verbo de activación ritual, ¿sí? Del anillo, ¿no? O sea, del chiquintún, de la oreja de piedra, ¿no? La siguiente, por favor. Otro verbo de activación ritual de las canchas, que a veces lo tenemos en paneles jeroglíficos, es este de hatz. Ahorita vamos a ver unos mejores ejemplos. Ese está muy erosionado. Es una mano sosteniendo una piedra. Representa el concepto pues de golpear algo con la piedra. Es el verbo hatz, que significa azotar o golpear. Se refería al momento en que la pelota de hule golpea por vez primera la cancha. O sea, el bitún, el patio pavimentado. Eso equivale a un verbo también de consagración o de activación ritual de estas canchas. La siguiente, por favor. Vemos aquí algunos ejemplos de estos pasajes que se refieren a la activación ritual de las canchas. Aquí está el verbo hatz, dice hatznach, ush ahal eb. Es decir, la escalera
de los tres amaneceres, así se llama el juego, esta cancha de Yaxchilán, fue golpeada, o se golpeó, ¿no? Más bien aquí fue golpeada. Es decir, es la activación ritual de la cancha. Cada una de las canchas que los mayas hacían, además de llamarse Eb, o de llamarse Jalab, o Jalau, o Bitún, que es el nombre propio, tenía un nombre, es el nombre común, perdón. Además de esto, tenían un nombre propio. Hagan de cuenta como si ustedes hicieran un edificio y le pusieran Margarita, o le pusieran Marcos, le pusieran un nombre propio. En este caso, esta cancha se llama Ush Ahal Eb, la escalera de los tres amaneceres. Ya veremos a qué mito alude esto. Y luego, en la ciudad maya de Naranjo, en el Petén, tenemos otro ejemplo del verbo hat bitún, es decir, el patio pavimentado fue golpeado. La siguiente, por favor. Y es muy interesante, regresando al marcador de Tikal que vimos hace un momento, que el nombre del personaje que está detrás de este fenómeno histórico de la llegada de los teotihuacanos posiblemente a Tikal en el siglo V de nuestra era, se llama Hatzomcuy, el búho golpeador o azotador, que es ya vimos que Hatz es una palabra asociada con el juego de pelota. La siguiente, por favor. Pero también tenían los mayas términos para decir que alguien era jugador de pelota. Y también verbos para jugar a la pelota. El verbo para jugar a la pelota es pitz. Lo tenemos aquí. Suena como a las carreras de automóviles de Fórmula 1, ¿no? Pitz, ¿no? Que luego van a ver ustedes una ponencia sobre eso, ¿no? Aquí tenemos la sílaba pi o el fonograma pi. Y luego la sílaba tzi. Y el verbo pitz significa jugar a la pelota. La siguiente, por favor. Y el que era jugador de pelota era el akpitzil. Este aj quiere decir la persona que es algo. Por ejemplo, si yo soy escultor, me pongo el aj escultor, o sea, o aj escultura. Realmente quiere decir el escultor. Y luego la raíz de pitz, jugar a la pelota. Ese es el título que varios gobernantes llevan, que era un título de prestigio, que quiere decir el jugador de pelota, akpitzil. La siguiente, por favor. O simplemente algunos se llaman nada más pitzil, jugador de pelota. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y en Palenque hay algunos gobernantes que se llaman akpitzil ol. Akpitzil ol. Quiere decir el del corazón del juego de pelota. ¿Sí? Era muy importante esto en Palenque. La siguiente, por favor. Y repitiéndonos un poquito algunos de los mitos que están asociados con este juego, ya me falta poquito para terminar. Vamos a mencionar este ejemplo que está pintado en unas cuevas del Petén, muy famosas. Es de hecho pintura rupestre, las cuevas de Naktunich. Vemos ahí a una deidad que ahorita vamos a explicar quién es ella. La cancha, bueno, no vemos la cancha en sí, pero sí vemos estas gradas, esta sección de talud por las cuales rodaba la pelota de hule con el numeral 9, que ya vimos que alude a la medida de la pelota. Y esta deidad con su protector, que aquí no lo lleva en la cadera, sino en el pecho, ¿sí? Que es un dios muy importante del clásico maya, que se llamaba Hun Ahau. Hun Ahau. Es uno de los dioses de la creación. Él también es un cazador y tiene una serie de atributos también, como por ejemplo ser uno de los señores del inframundo, y posteriormente, en siglos más recientes, aparece como uno de los dioses de la estrella matutina, de Venus como estrella matutina. Bueno, los mayistas piensan que este dios del periodo clásico llamado Hun Ahau es el equivalente de lo que muchos siglos después veremos en el Popol Vuh, que se llama Hunahpu. O sea, es la versión del maya clásica del dios Hunahpu, que es por excelencia el gran jugador de pelota de los mitos quichés. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y regresando a este marcador que hace rato vimos, uno de los personajes que juegan a la pelota es Hunahau, o su hermano Yash Balun. Tiene un hermano llamado Yash Balun. El texto jeroglífico, que aquí es una mala imagen
que no se ve muy bien, pero el texto jeroglífico dice que él es Yashbalun, el hermano mellizo de Hunahau, y el opuesto se llama Wak-Mitu-Nahau, es decir, es un dios del inframundo. Por eso posiblemente ellos están representados en este elemento cuadrifolio que representa la cueva. La siguiente, por favor. Vamos a ver también este escalón. Ahorita tengo unas imágenes mejores. El escalón número 7 de la escalera jeroglífica 2 de Yaxchilán, que contiene también una de las claves para entender los mitos asociados con el juego de pelota en el periodo clásico. Recuerden que el juego de pelota era un ritual y que el fundamento de esos rituales era un mito. Primero que nada vemos aquí al gobernante de Yaxchilán ataviado con una serie de elementos. Seguro en el tocado tenían las cabezas de los dioses. Ellos se vestían como los dioses. Ellos pensaban que estaban reproduciendo los mitos de la creación. Y está en esta postura corporal muy convencional de los artistas mayas, con un protector en la rodilla, seguramente era de cuero, ¿sí? Apoya una de las rodillas. Es la postura de que acaba de golpear la pelota, ¿no? Y aquí tenemos la pelota rodando. Hay varias pelotas representadas en las esculturas mayas, muy muy grandes, de un tamaño colosal, que representan algunos personajes que son cautivos de guerra. Y se ha especulado mucho, los mayistas han especulado mucho si realmente existían o no estas pelotas gigantescas y con los cuerpos de los cautivos adentro, o si los cautivos mismos eran arrojados por estas gradas, o qué le sucedía a los cautivos de guerra. Pero era una forma de martirizarlos, ¿no? Y al lado tenemos una serie de personajes, un par de enanos, que ellos tienen el jeroglífico del planeta Venus en el brazo. Los enanos eran considerados seres sagrados por los mayas, también los jorobados y la gente con deformaciones naturales. Se consideraba que estaban tocados por los dioses y por lo tanto cuando los gobernantes mayas realizaban estos ritos, se rodeaban de estos personajes que les ayudaban a transitar por los planos del cosmos, del mundo al inframundo o al supramundo, que es el cielo, según sea el caso. Vemos aquí el mito que fundamenta este específico juego de pelota en Yaxchilán. Lo veremos más de cerca. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un acercamiento a este pasaje. Ven ustedes que aquí hay una parte que no se observaba claramente en la figura anterior. En este acercamiento, otra vez el gobernante jugando a la pelota. Aquí la pelota ya con un tamaño, una proporción más naturalista. Y el mito es muy, muy interesante, porque se habla de varias fechas del pasado mítico. Se dice que hubo 3 sacrificios, que hubo 3 decapitaciones en diferentes momentos del pasado remoto, en los mitos. La primera decapitación corresponde a una forma del dios del maíz, el que fue decapitado. Ese es el verbo decapitar, que se lee en maya clásico chakbaj, significa cortar la cabeza, ¿sí? Una vez en Guatemala alguien, en un congreso de mayistas, dijo, y lo decapitó cortándole la cabeza. Así dijeron una vez en un congreso de mayistas. Eso es para que despierten, porque los vean muy distraídos. Pero ya voy a acabar, no crean que los voy a aburrir tanto. Aquí tenemos que hubo una primera decapitación, que al parecer era la cabeza del dios del maíz, y se dice que este fue el primer amanecer. Y luego una serie de números, que es el tiempo que transcurre desde ese mito hasta otro momento también ubicado en el pasado mítico, pero más reciente, y otra vez el verbo decapitar, chakbaj. Y aquí el dios que fue decapitado, que no está perfectamente leído, pero dice que este fue el segundo amanecer, Ushtal Ajal, el segundo amanecer. Y luego pasó una cantidad de tiempo increíble, de muchísimos años, de hecho cientos de años, y tiene lugar otra fecha, y dice que aquí fue otra decapitación, y el dios que fue decapitado, esos son los nombres del dios, y dice que este fue el tercer, no dice que fue el tercer amanecer, pero lo que dice después es que esta cancha, que esta escalera, aquí tenemos el jeroglífico de escalera, es la escalera de los 3 amaneceres, ¿sí? Y que todo lo que se dice que ocurrió en esos pasajes del mito, y también lo que está ocurriendo en la cena, dice Ukti, ocurrió en un lugar
muy importante asociado con la idea del juego de pelota entre los mayas. Ese lugar se llama Ihuaynal, el abismo oscuro. O sea, era otra forma en la que los mayas tenían para referirse al lugar sagrado del juego de pelota. El abismo oscuro o la cavidad subterránea oscura. Es decir, otra vez la idea de que es una entrada al inframundo, una cueva, un accidente geográfico profundo, una cima. La siguiente, por favor. Del otro lado tenemos el gobernante que ya les había yo mencionado con sus ayudantes rituales, que son estos enanos, y la fecha en la cual fue consagrada esta cancha. Aquí tenemos otra vez el verbo hatznach, es decir, fue golpeada. Es el verbo de activación ritual de la cancha. Fue golpeada la escalera de los 3 amaneceres. Eso es lo que dice. Y luego se menciona al gobernante, que es este gobernante de Yaxchilán, que se llama Pájaro Jaguar, que tiene una serie de títulos. Él está vestido como la serpiente de las aguas de los ríos, o de las aguas dulces. Aquí está el nombre de esa serpiente. Dice que a qué Dios está personificando en este mito. Ese es un ejemplo, nada más para que vean, que había muchos mitos en el mundo maya que se asociaban con diferentes tipos de juego de pelota, y que los gobernantes al jugar eso estaban evocando otra vez esos mitos, pero que la idea central es que es un momento en el cual ellos están comunicándose con el inframundo, y es la misma idea básica que está en el Popol Vuh. A través del juego de pelota ellos viajan al inframundo o salen de él, ¿sí? La siguiente, por favor. Vemos otro de los muchos ejemplos de escenas para juegos de pelota. Ya reconocemos aquí esta sección escalonada de la cancha, la pelota que dice que medía 12 palmos de la tira de hule, y aquí dice que es la imagen del dios del viento, ¿sí? Y luego el nombre del gobernante que está vestido como el dios del viento. Realmente ellos pensaban que al jugar esto eran los dioses. No solamente se disfrazaban de los dioses, sino que se convertían en los dioses mismos y regresaban al tiempo primordial. Está vestido con esta máscara bucal, como la de varios dioses del viento de Mesoamérica, ¿sí? Y con este tocado de lirio, con nenúfar. Este gobernante está vestido como el dios del viento. De hecho dice que es la imagen del dios del viento. La siguiente, por favor. Aquí vemos una de las escenas más bellas de juego de pelota. Está en este panel 172 de Toniná, un sitio maya de Chiapas. Y los que juegan a la pelota, porque dice aquí, Ubaj Tipitz es la imagen en juego de pelota. Y aquí otra vez dice, Ubaj Tipitz es la imagen en juego de pelota. Los que están jugando a la pelota son el gobernante Kinish Bagnalchak, un gobernante que murió en el año 704 de nuestra era, con el gobernante Kinish Ichak Chapat, un gobernante que se entronizó en el año 723. Era su ancestro en el gobierno. O sea, ellos también podían jugar a la pelota con un personaje que personificara a su ancestro, que estaba vestido como su ancestro, y pensaban que a través posiblemente de ese disfraz y de ese rito, ellos realmente estaban jugando con el ancestro. Y observamos elementos de la indumentaria muy especiales, no solo los protectores de la cadera y de las rodillas, sino también estos otros objetos que han sido encontrados en piedra, pero yo creo que no debieron haber sido en piedra. Los ejemplos que tenemos son votivos, porque eran muy pesados para estarlos cargando en piedra, que son estas especies de palmas, que no sabemos con toda precisión su uso, pero se asocia mucho también con la cultura de la costa del Golfo, como ustedes saben, y los mayas no estaban exentos de estas influencias. Y bueno, la siguiente, por favor. Vemos esta vasija de alabastro, que nos representa otro de los ritos asociados con el juego de pelota, que son las danzas. No solamente se jugaba la pelota, sino que alrededor del juego de pelota había danzas, y los personajes estaban vestidos como los dioses. Vean ustedes, llevan las máscaras y las sonajas estas, y están danzando, y lo dice aquí el texto jeroglífico, dice aquí, Aktaj, es la danza tipitzil, es la danza en el juego de pelota. Y los personajes que están asociados con esta, o que están involucrados en esta danza, con sus nombres,
que en este caso son gobernantes, un gobernante de Copán con otro personaje. La siguiente, por favor. Y bueno, ustedes conocen esta escena famosísima del juego de pelota de Chichén Itzá, que nos recuerda la famosa lápida de Aparicio, de la costa del Golfo, ¿no? Donde un personaje, con este cuchillo de pedernal, decapita a uno de los jugadores, y la sangre le brota en forma de 6 o 7 corrientes en forma de serpiente, y aquí vemos estas palmas, estos implementos, y la pelota, otra vez con un grano evocando esta entrada al inframundo. Sin embargo, como les digo, había muchas variaciones de juegos de pelota, y esta de Chichén Itzá tiene estos muros verticales, muy altos, con los anillos, lo cual no es común en el clásico. Esto no existía en tiempos anteriores a Chichén, y en Chichén vemos que efectivamente este sacrificio que nosotros algunas veces asociamos, que los perdedores son sacrificados, esa cosa sí está claramente presente en Chichén. La idea de la decapitación también está presente en esos mitos que acabamos de ver en el clásico en Yaxchilán, pero también había otras formas de juego donde al parecer nadie era sacrificado, sino que tenía una relevancia política de un gobernante con otro. La siguiente, por favor. Bueno, ya estoy por concluir. Ya nada más voy a pasar a unas cuantas diapositivas, pero nada más para que ustedes vean varias representaciones del juego de pelota en las vasijas mayas y algunas características. Vemos aquí una representación de las gradas de la cancha, de la pelota, y otra vez la postura típica del juego de pelota, en una representación más dinámica del juego. Se ve que está más en movimiento este personaje. La siguiente, por favor. Y estas pelotas más pequeñas, con esta representación seguramente no a tamaño naturalista, sino que los elementos del paisaje o del entorno se someten de alguna manera a la escala humana, y los elementos de racimo de uvas que ya vimos, que dice que esto es de piedra, ¿no? La siguiente, por favor. Personajes vestidos o ataviados con pintura corporal negra, que en Mesoamérica es símbolo de sacralidad. La siguiente, por favor. Otras vasijas en otro estilo, que también representan el mismo concepto que hemos estado aquí repitiendo, pero en otro estilo pictórico. La siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí vemos que había muchos mitos seguramente asociados con el juego de pelota, y este personaje tiene un yelmo de venado, y el otro, pues, de otro animal, posiblemente en parte cocodrilo, ¿sí? Y ellos están jugando en esta cancha, seguro representando otro mito que no tenemos atestiguado. La siguiente, por favor. Y esta vasija muy interesante que viene de un lugar llamado La Florida, ubicado en el Petén guatemalteco, donde se habla del gobernante del sitio Ic, es decir, de Motul de San José, quien visita al señor de la Florida y juega la pelota con él, también con pintura corporal negra. Y ninguno de los dos es sacrificado, porque luego hay menciones de ellos posteriores a este acontecimiento. La siguiente, por favor. Y aquí vemos otra escena en otra vasija que representa más o menos los mismos conceptos que hemos estado viendo. Ya casi terminamos. Y la última que les traigo, donde tenemos una representación más conceptual de la cancha, más esquemática, donde se representa justamente esta idea que vemos en el jeroglífico de la cancha en corte transversal con la pelota de hule en un tamaño más cercano a lo naturalista y no como aquellas pelotas gigantescas que vemos en Yaxchilán. Hay que aclarar que eran pelotas de hule natural, no galvanizado, y que esto pesaba muchísimo. Yo he cargado pelotas de los juegos que se practican en Oaxaca, son como de 3 kilos. Se pueden fracturar fácilmente y son gente con tremenda condición física, además de llevar todas estas protecciones. Y como es hule no galvanizado, ya cuando se termina el juego, si se deja la pelota ahí, poco a poco se va achatando hasta que el hule se expande y se deshace de la pelota. Para evitar que eso les ocurra, actualmente los jugadores de pelota en Sinaloa, en Oaxaca, lo que hacen es, que si ya no usan la pelota, la embadurnan con talco, y esto las protege, o arriba del talco le ponen estambre, o la envuelven en estambre, y esto protege las pelotas. Se han descubierto muy pocas pelotas antiguas, de hecho es rarísimo encontrar eso. Unos arqueólogos que se dedican a
a la arqueología de los olmecas, descubrieron hace algunos años en un lugar llamado el Manatí algunos ejemplos de pelotas del preclásico, pero es rarísimo encontrar estas cosas, es una verdadera maravilla. Bueno, con eso termino esta ponencia y bueno, les doy muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Bueno. Muchas gracias a don Eric Velázquez García por este tema, el juego de pelota en el mundo maya. Tenemos tiempo para una breve sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano, por favor. Decimos nuestro nombre y la pregunta, por favor. Breves. Pedro Jiménez, nuevamente. Bueno, es mucha información de inicio. Bueno, y un poco contextualizando, en algún momento se le debió de haber dado un nombre a este ritual o deporte. La ponencia viene para este evento, pero a mí lo que no me queda claro es si estos personajes son sacerdotes, son realmente, hablando, lo digo entre comillas, deportistas dedicados al ritual. Eso es por un lado. Por el otro, ¿qué otra forma de hacer deporte habría en Mesoamérica? Si eran los tamemes, esos corredores de larga distancia que salían de la costa del Golfo hacia el altiplano, ¿cómo eran considerados? ¿Y cuál es la diferencia entre ese talud que presentaste en un inicio contra la escalinata, que en algunos lugares de Mesoamérica aparecen los juegos de pelota con escalinatas? ¿Si era solamente para la élite o era también de acceso al público? Bueno, son varias preguntas, todas muy interesantes y pertinentes. A ver si las recuerdo todas. La primera era que si los que jugaban esto eran deportistas o sacerdotes o algo así en ese sentido, ¿verdad? Bueno, hay que considerar dos cosas. Arqueológicamente, las canchas que se han encontrado se ubican en la parte ceremonial de los sitios, en la parte de la élite. No sabemos si había juegos de pelota que practicara el pueblo, lo más seguro es que sí, pero lo que se tiene allí es testimonio de un contexto ritual y de élite, y lo que tenemos grabado en los monumentos mayas o representados en las vasijas o a través de textos jeroglíficos se refiere a la vida de los gobernantes. O sea, hay que considerar que ellos eran gobernantes, pero eran personajes que tenían muchas funciones. En el mundo maya eran personas capacitadas no solamente en la política, eran también guerreros competentes que podían ir al frente de la batalla, eran también parte de la élite sacerdotal. Había más sacerdotes, pero ellas eran parte de la élite sacerdotal. Hay gobernantes que se llaman, que tienen el título de Akkuhun, que quiere decir adorador. Eran también personas que practicaban ritos iniciáticos complejos. Algunos le llaman chamanismo, yo no estoy seguro de llamarle así, pero eran personas que sabían de rituales muy profundamente. Eran también escribas, ¿no? Y desde luego esta práctica que ellos tenían, tanto la de ir a la guerra como esta actividad de jugar a la pelota, pues es una actividad física, realmente es un deporte, pero es un deporte sacro, no es un deporte, al menos en el clásico maya no tenemos evidencia de que sea profano. Todo lo contrario, está íntimamente asociado con los mitos, ellos se visten como las deidades, inclusive hay elementos de los que no hablé, que yo he estudiado. Cuando están jugando a la pelota le salen unos elementos de las fontanelas, de la fontanela superior o de la posterior, que creo que son entidades anímicas o fuerzas anímicas, parte de su espíritu que se está externando cuando están jugando eso. Entonces era algo mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Y que apenas si alcanzamos a ver, como dicen los españoles, la punta del iceberg, ¿no? Apenas alcanzamos a ver eso. Ahora bien, había otra serie de preguntas, a ver si recuerdo alguna, porque eran varias, ¿no? No sé si la primera quedó más o menos contestada. A ver, ¿me puedes recordar otras de las preguntas? Sí. ¿Qué otro tipo de deporte? Bueno, esto es llamado el juego de pelota.
Sí, sí, sí. Ujú. No, no, había muchas cosas, inclusive muchas que no entendemos y que había seguramente cosas que se perdieron, que ya no estaban ni siquiera en uso en el siglo XVI, que los españoles jamás documentaron ni vieron. Había otras cosas que sí sobrevivieron unos cuantos siglos después de la conquista. Por ejemplo, el famoso juego de pies, que a los españoles les impresionaba demasiado, mucho. Eran malabaristas muy entrenados que hacían cosas maravillosas con palos y con pelotas y demás, todo con los pies acostados en el piso, y que esto sobrevivió hasta muy entrada la época colonial y se asociaba con las bodas y los ritos en las iglesias, que todavía sobrevivió mucho tiempo. Obviamente, diferentes variaciones del palo volador, ¿no? De las cuales solamente han sobrevivido algunas. También hay una cosa que se llama el cometelaguastle, que todavía se practica en algunos lugares del oriente de Puebla. No sé si en Veracruz haya eso. Yo no lo he presenciado tampoco, pero es un rito asociado con unas estructuras de madera. Si más no recuerdo, son unos andamios en forma de cruz. Las personas ahí dan vuelta, ¿sí? Como si fuera una rueda. Desde luego, lo que tú mencionas es una sociedad que no tiene animales de tiro, que no tiene el uso de la rueda como elemento de tracción, al menos no a nivel logístico, y que por lo tanto tiene la cultura de caminar, de correr. Lo vemos claramente en pueblos contemporáneos como los Rarámuri o Tarahumara, que justamente son los corredores de Mesoamérica, y además tiene la cultura de no solamente caminar grandes distancias y posiblemente correr en las montañas y en los caminos, sino que siempre van cargando algo. No tienen la cultura de ir así con las dos manos desocupadas. Siempre van cargando algo justamente por esa necesidad que hay en Mesoamérica de transportar las cosas porque no hay animales de carga, ni de tiro, ni de tracción, ¿sí? Entonces hay muchas cosas y otras que ni siquiera sospechamos que existen, ¿no? Y que seguramente con mucha atención podremos encontrarlas, ¿sí? Ahora, los textos jeroglíficos nos hablan de estas palabras. Tenemos nombre para la cancha, diferentes nombres para las canchas, para las medidas de la pelota de hule, los ritos de activación ritual. Se dice que el jugar a la pelota es pitz, el jugador de la pelota es pitzil, etc. Más allá de esas palabras no hay otras. Al menos no se han atestiguado a nivel jeroglífico, los epigrafistas no las han encontrado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dijo que entre los pueblos mayas pueden jugar el juego de pelota, pero también en el caso de jugar con un pueblo enemigo, voy a ser más claro. El arte de la guerra de Sun Tzu dice, aquel que es diestro en el arte de la guerra gana aquel que puede derramar la menor sangre posible. Por ejemplo, si un pueblo quiere entrar en conflicto con otro, ¿se podía arreglar en un juego de pelota? No sabemos exactamente. Hay unos juegos de pelota, como dije, que terminan en el sacrificio humano de cautivos de guerra, de prisioneros de guerra. Para ellos era muy importante derramar sangre, porque la sangre es la sustancia vital, ahí reside el espíritu viviente de los seres humanos, y esa sangre la queman junto con otros elementos, y cuando se convierte en materia etérea es el alimento de los dioses. Es la manera de mantener vivos a los dioses, porque los dioses también se podían morir. Para los mayas no eran inmortales, y si se morían era por falta de alimento, y se acababa el orden cósmico. Pero también había claramente otra función del juego de pelota en el clásico maya, que era diplomática o política. Tenemos ejemplos atestiguados en los jeroglíficos mayas de visitas de los gobernantes mayas, aliados entre ellos, van a otra ciudad, y entre los ritos que practican hay danzas, hay banquetes o convivios rituales, pero también a veces juegan ellos a la pelota, ¿sí? Entonces, suponemos que también era una forma de reforzar las alianzas y las lealtades, ¿no?
entre las comunidades mayas de la época. O sea, una extensión también de la política, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al maestro Eric Velázquez García por esta magnífica disertación, El juego de pelota en el mundo maya. Y nuevamente, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, se entrega de este reconocimiento por esta magnífica disertación en el marco del Coloquio Veracruzano de Otoño, los desafíos del deporte en México, al maestro Eric Velázquez García. Muchas gracias.